Versículo muy conocido, cada uno yo creo nos lo sabemos de memoria. Dice la palabra así en el nombre de Jesús, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor, ocupe su lugar, hermanos, dándole gracias al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, en esta noche, hermanos, quiero predicar le puse como tema los pactos de Dios. En realidad, hermanos, estuve investigando y estuve checando. Habla más de los pactos entre dos personas, entre dos reyes, entre dos personas, vamos a hablarlo así. Son los pactos que se hacían, pero yo le puse así de esta manera, hermanos, porque me gustó. Y también el Señor hizo pacto con varios, uno de ellos fue Abraham, fue Noé, fue Moisés, fueron varios de la Biblia, hermanos, que Dios hizo pactos con ellos, hermanos, y esta palabra, hermanos, yo quiero que usted ponga atención, hermanos. Ahorita miramos los tiempos, qué es lo que está sucediendo aquí, ahorita alrededor del mundo, hermanos. El mundo se está trastornando con tantas noticias que miramos alrededor, hermanos, y no es de menos, hermanos, la palabra del Señor lo dice, y así va a suceder. No se alarme, hermanos, que viene la persecución, no se preocupe, porque también dice su palabra: bienaventurado sea cuando vituperen y digan toda clase de mal en contra de vosotros. Amén. No se preocupe, hermanos, por eso. Voy a entrar en la introducción, hermanos. Dice: los pactos es la forma como Dios se comunica con su pueblo a través de las Escrituras, y es la forma de cómo nos redime y garantiza la vida eterna en Jesús. Esto lo hace debido a que es una promesa, y sus promesas no pueden ser quebrantadas, porque Él permanece fiel y sus pactos y promesas se cumplen. Amén. Hermanos, la palabra pacto, hermanos, en el Antiguo Testamento se encuentra 284 veces, habla de la palabra pacto en el Antiguo Testamento, y 37 veces en el Nuevo Testamento. Hermanos, y vamos a entrar, hermanos, vamos a hablar de Moisés, hermanos. Cuando Dios habla con Moisés y le dice: ven para acá, voy a hablar contigo, súbete al monte Sinaí, porque ahí te voy a dar estatutos, te voy a dar ordenanzas, y quiero que se las lleves a mi pueblo. Es la primera vez, hermanos, cuando se escribieron esos pactos, esas promesas, hermanos. El Señor los había sacado de Egipto. Él sabía de dónde venían, de un mundo de perdición, un mundo de idolatría, hermanos, en el cual el Señor sabía qué es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, hermanos. En eso, cuando Moisés sube, hermanos, al monte, lo primero que se encuentra, hermanos, Moisés, es que el pueblo estaba adorando un becerro. Amén, hermanos. Moisés se enoja, quebra esas tablas, quebra esos mandamientos, y los quebra de ira, de enojo. ¿Por qué? Porque estaban adorando. Y es lo que dice los 10 mandamientos. Y lo quiero leer en el nombre de Jesús. Dice en Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Éxodo 24, enseguida dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y el número 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, el Señor ya sabía, Jehová ya sabía, hermanos, de dónde venía el pueblo, hermanos. Estaba esclavizado, estaba ahí en Egipto adorando dioses que no conocía, pero no tenían otra manera, hermanos, porque no sabían de Dios, no conocían de Dios, hermanos, y es por eso que ellos iban tras la corriente. Ahorita miramos, hermanos, también hoy en día, cómo la gente, hermanos, aún sin conocer, no investigan, y por seguir la corriente del mundo, hermanos, se van tras dioses ajenos, tras estatuas, por la Virgen, por la muerte. Pues hay infinidades, hermanos, ¿cómo se llama?, de ídolos, hermanos, y el mundo, el pueblo que los adora, hermanos, aún no sabe ni para qué, ni por qué los adoran, o por qué los idolatran, pero ellos siguen esa corriente.
Cuando el Señor le da los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es porque el Señor sabía, hermanos, que el Señor quería rescatar a su pueblo, porque el Señor quería sacarlos de esa esclavitud, de esa idolatría, hermanos. Por eso el Señor le dio a Moisés esos mandamientos, hermanos, para que hicieran y cumpliese lo que estaba escrito en los 10 mandamientos. Hermanos, a veces ignoramos, hermanos, lo que las Escrituras nos dicen, hermanos, pero es necesario, hermanos, que leamos y entendamos lo que la palabra del Señor dice. Cuando el pueblo, hermanos, de Israel, imagínese usted, hermanos, llegar Moisés y estar 40 días ahí en el monte Sinaí, y luego de repente llegar y mirar al pueblo que estaba adorando a un becerro de oro. Imagínese usted, hermanos, qué cosa tan más peor, tan más cuadro tan feo que miró Moisés, hermanos. Pero él tuvo paciencia, hermanos, él tuvo paciencia para llevar al pueblo, hermanos. Y luego en el 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hoy en día, hermanos, escuchamos a mucha gente, hermanos, que tomamos el nombre de Jehová en vano, el nombre del Señor lo tomamos en vano. Aún, hermanos, cuando nos bautizamos, hermanos, hicimos una promesa, hicimos un pacto con el Señor, pero nos regresamos al camino del mundo, hermanos. Eso es tomar el nombre de Jehová en vano, hermanos. Es necesario, hermano, que usted y yo, si estamos pasando por un momento de debilidad, por un momento de angustia, hermanos, que volvamos a esos tiempos, que renovemos ese pacto con el Señor para que poder alcanzar misericordia, hermanos, porque Él es un Dios de misericordia. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, hemos fallado de una manera o de otra, hermanos, y es necesario que usted y yo regresemos a las sendas antiguas, hermanos, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ahorita miramos, hermanos, tantas cosas que están sucediendo, hermanos. El Señor nos advierte desde el principio, hermanos. El Señor siempre en su palabra, todo lo que queramos buscar, todo lo que queramos mirar lo que está sucediendo, la palabra del Señor lo dice. Pero no entendemos, hermanos, no escuchamos, no miramos lo que dice la palabra del Señor. Dice que el pueblo del Señor se perdió por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, es muy fácil, hermanos, perdernos, seguir el camino del mundo y ir tras dioses ajenos, ir tras ídolos, hermanos, y eso es lo que no quiere el Señor, que nosotros seamos para Él y Él va a ser para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, esto yo creo que no va un poquito con lo que voy a entrar un poquito más adelante, pero yo se lo quiero decir a la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dale la honra y la gloria al Señor, hermanos, en esta noche. Eso que estamos hablando es de los 10 mandamientos, hermanos, pero hay dos cosas, hermanos. Hay 2 mandamientos que encierran todo. Cuando Jesús le dice a los saduceos y fariseos, y uno de ellos era maestro de la ley, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahí encierra todo, hermanos, de los mandamientos, de los estatutos, de las ordenanzas que el Señor nos hace, hermanos. Yo cuando estuve poniendo esto aquí en el iPad, el Señor me da esto y me digo, si yo soy amor, si yo doy amor, ¿por qué el pueblo del Señor hace lo contrario? ¿Por qué hacemos lo contrario en envidias, en tenernos envidias unos con otros, hablar mal de nuestros hermanos, por decir yo hablarle mal de mi esposa y decirle, mira tú esto, lo otro? Pero Dios es amor. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra del Señor, porque no entendemos lo que en realidad quiere el Señor para nosotros, hermanos. Es tiempo que usted y yo nos conectemos con la presencia de Dios y dejemos toda esa basura que el enemigo ha querido sembrar en la iglesia, hermanos, que quitemos toda malicia de
nuestra mente, para que el día de mañana podamos presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy con mis manos limpias, no tengo nada que esconderte, no tengo nada que ocultarte, Señor, porque yo he prometido, yo he jurado, Señor, que yo iba a ser fiel todos los días hasta el resto de mi vida. Y es por eso, hermano, que necesitamos meternos con Dios día con día, minuto tras minuto. Muchas de las veces hay personas que dicen: es que no se puede. Hermano, sí se puede. Cuando andamos en el carro, cuando estamos en el trabajo, tan solo meditar en el Señor, hermano, eso nos va a ayudar, hermano, para cuando venga la tribulación, cuando venga la angustia, el problema, hermano, el Señor nos va a dar la salida. Así como también da la entrada, hermano, nos va a dar la salida el Señor, hermanos. Es necesario, hermanos, y hacer un pacto con el Señor en esta noche, para que el Señor lo que dice en su palabra lo cumple, y nosotros, hermanos, podamos establecernos firmemente en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Los pactos pueden ser condicionales, o un pacto condicional depende de la fidelidad de una o ambas partes involucradas, el cual se invalida si una de las partes o ambas rompen las condiciones. Ejemplo: si usted y yo hacemos un pacto o un acuerdo, uno de los dos rompe el pacto o acuerdo, ya no tiene validez, porque ambas partes, o cualquiera que sea, tú o yo, decidimos no seguir con el pacto establecido, ya no tiene ninguna validez. Hermanos, es un ejemplo. La hermana me dice: quiero venderte este teléfono. Y yo le digo: ok, está bien, vamos a hacer un acuerdo, lo hacemos. Pero, hermanos, si por X razón no se lo pago, no me lo entrega, le digo: ¿sabes qué, hermana? Pues siempre no. Ese acuerdo ya se rompe, ya no tiene validez, porque ya simplemente no lo quiero. Ella dice: ok, está bien, yo me quedo con mi teléfono y yo no le pago ningún centavo. Es cuando ya ese pacto o ese acuerdo, hermanos, no tiene validez. Pero hay pactos, hermanos, establecidos por Dios, que Él no los invalida, porque ya están establecidos, a lo menos que usted o yo lo quebremos. Cuando usted y yo quebramos un pacto, una promesa de Dios, hermanos, téngalo por seguro que Él va a estar fiel todavía. Para el día de mañana que usted y yo regresemos, hermanos, Él va a estar allí. Señor, perdóname, Señor, porque yo no cumplí con ese pacto. Decía ahorita del bautismo, hay personas que se bautizaron, hermanos, regresaron al mundo, pero aún el Señor está ahí está esperándolo, hermanos. A veces dice el Salmo 91, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, cuando estamos sobre la sombra del Omnipotente, hermanos, tenemos una cobertura, hermanos. Vamos a decirlo, todo este lugar tenemos esta cobertura, pero cuando nosotros salimos de la cobertura, hermanos, Él ya no se hace responsable de nosotros. Es por eso, hermanos, que podemos andar en el mundo, podemos andar brincando y haciendo cosas que no le agradan al Señor. ¿Por qué? Porque se nos olvidó ese pacto que un día nosotros le prometimos, que íbamos a estar todos los días en la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Dice, y ese pacto está vigente por la sencilla razón que Él es fiel y Él cumple sus promesas hasta que nosotros decidamos regresar, retomar ese pacto, porque Él dice en su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta. Gloria al Señor. De hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo cumple, hermanos, y lo va a cumplir a como está la palabra del Señor. Dice que no pasará ni una jota, ni una tilde, ni un pequeño punto, hermano. No se puede pasar sin antes de que se cumpla la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Gloria al Señor. Pactos que Dios cumplió. Encontramos varios pactos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hermanos, y es uno de los que Dios cumplió. Lo pongo así, hermanos, porque me gustó. Pactos, gloria al Señor. El pacto de Dios con Adán fue en que Adán tendría vida eterna basada en la obediencia a Dios. Cuando nosotros obedecemos sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, hermanos, téngalo por seguro que el Señor nos va a poner todo a nuestras manos. Pero cuando desobedecemos, hermanos, a veces por eso batallamos. ¿Por qué estoy batallando en las finanzas? ¿Por qué estoy batallando con mi salud? ¿Por qué estoy batallando con el mueble? ¿Por qué estoy batallando con esto, con aquello? Es porque, hermanos, a veces no somos fieles a la palabra de Dios.
Pero eso sí, hermano, cuando tenemos una necesidad venimos corriendo. Pero cuando ya, hermanos, todo eso pasó, se nos olvida y no obedecemos la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Hermanos, Adán lo tenía todo, Eva lo tenía todo, hermanos, pero por causa de la desobediencia, hermanos, cuando Dios te quiere bendecir, hermano, tenlo por seguro que Dios te va a dar una bendición. Tenlo 100% seguro que el enemigo va a venir y te va a hablar al oído. No te creas de lo que te dijeron. Vamos a hablar del hermano Ismael que oró por nuestra hermana por su dentadura. Gloria al Señor, porque el Señor hizo la sanidad. Amén. Pero si ella escucha la voz del enemigo, mira, no te creas, es algo que estabas pasando, era una sensibilidad sobre tu dentadura, y ella escucha esa voz, hermanos, y yo pienso que sí, y no le pone atención a lo que en realidad Dios hizo con ella, cuando oró el hermano Ismael, hermanos, entonces ella no da testimonio, y a veces no pasa nada, hermanos, y dice uno, ¿qué está sucediendo? Hermanos, es por eso, hermano, entender cuando viene de parte de Dios o cuando viene de parte del enemigo esa palabra, hermanos. Y esa palabra, hermanos, es fiel y verdadera, hermanos. Cuando Dios hace milagros y hace cosas en este lugar, es necesario, hermanos, publicarlas, como dice nuestra hermana. Amén. Adán, hermanos, tenía todo. Tú le vas a poner nombre a todo.